El día de hoy quiero platicarles acerca de uno de los episodios más interesantes e importantes dentro de la historia nacional, pero aquí en la ciudad de Celaya. Estoy hablando específicamente de la Revolución Mexicana. Quiero platicarles acerca de los inicios, cómo fue ese proceso, cómo se dio, cómo vio la sociedad mexicana, la sociedad celayense específicamente. Sobre todo, ¿por qué? Porque se tiene o se cree que los movimientos insurrectos de revolución aquí en Celaya no se permearon de manera general y pues de alguna manera hay cierta razón. Sin embargo, quiero platicarles primero en este contexto donde se vivía antes de noviembre de 1910, pues un entorno sumamente tranquilo, por lo menos en las clases acomodadas, donde se veía el progreso, obviamente como síntoma de este producto del progreso y desarrollo del porfiriato. Podemos verlo reflejado en obras como La Bola del Agua, el mercado Joaquín Obregón, incluso el mismo hospital municipal Porfirio Díaz. Obviamente obras que dan reflejo del desarrollo, de la modernización que está viviendo, pero no de manera generalizada toda la sociedad celayense. En ese contexto comienzan a surgir diferentes movimientos, obviamente encabezados por diferentes caudillos en diferentes territorios geográficos aquí en el país, en el territorio mexicano. Uno de ellos es pues el movimiento maderista, que inicia obviamente con un levantamiento armado. En ese contexto, en la ciudad de Celaya, como les comentaba, se permeaba una tranquilidad por lo menos pues un poco generalizada. Obviamente campesinos y situaciones obreras no vivían las mismas condiciones, pues no existían obviamente estas condiciones laborales propicias para el sano y correcto desenvolvimiento laboral. En ese sentido, comienza esta revolución y comienza a permearse, comienza a difundirse las ideas maderistas, las ideas antireeleccionistas. Y pareciera que Celaya pues, se mantiene de manera pues, neutral. Sin embargo, los documentos históricos de aquí del Archivo Municipal de Celaya nos demuestran lo contrario. Claro ejemplo de esto es un personaje sumamente interesante de nombre Manuel M. Enríquez, conocido antireeleccionista que tiene su casa aquí en la ciudad de Celaya y que, de acuerdo a los documentos históricos, nos demuestran que ya para noviembre de 1910 comienza él a hacer labores de propaganda maderista a través de diferentes manifiestos y con el objetivo de juntar diferentes tipos de adeptos, obviamente para la causa maderista, obviamente con simpatizante obviamente de estos elementos antireeleccionistas. Ese personaje se ve obviamente ligado a todo este movimiento político, lo que nos da obviamente una razón de ser de la diferencia que existía, obviamente no únicamente neutral aquí en el municipio de Celaya, sino que existían diferentes posturas, como el claro ejemplo de Manuel M. Enríquez. Posteriormente vemos que el Estado, específicamente aquí el jefe político de Celaya, utiliza toda una maquinaria operativa para inhibir, para desmantelar todo tipo de movimiento político, incluyendo pues aquellos movimientos políticos específicamente no armados, porque existían diferentes tipos de gavillas, diferentes bandoleros que bien utilizaban las banderas de la revolución para hacerse de enriquecimiento propio. No es el caso de Manuel M. Enríquez, quien a través de la pluma del papel obviamente incitaba a ganar adeptos para la causa maderista. Vemos que este personaje, el jefe político Perfecto Aranda, comisiona al inspector de policía para, obviamente, suprimir este movimiento de, digamos, insurrección, aunque no era llamado como tal, de Manuel M. Enríquez. Vemos en los reportes policiales que el inspector llega a su casa y con el objetivo de buscar a Paulino Martínez, un importante ideólogo del zapatismo, posteriormente, llega a su casa, incauta su correspondencia y lo apresa. De manera que se lo llevan a la Ciudad de México, donde permanece algunos meses, poquito más de un mes, y posteriormente lo vemos que regresa a la ciudad de Celaya escribiéndole una carta al mismo gobernador. Manuel M. Enríquez obviamente protesta contra el trato que se le da, contra esta hostilidad autoritaria que existe por parte de los mandatarios municipales y así como de los mandatarios estatales, de manera que vemos que es un reflejo de los inicios de la revolución y que se ve aquí en Celaya ya este pensamiento obviamente maderista, ese pensamiento que va obviamente en contra del régimen que se intenta obviamente derrocar a través de diferentes movimientos, a través de diferentes posturas. Un dato sumamente interesante porque los documentos históricos están ahí, nos demuestran esta postura de la diferencia a través de la historia oficial, donde se demuestra que tal vez digamos, en el contexto revolucionario a inicios aquí en la ciudad de Celaya no se vivió de manera como fructífera esta parte del movimiento maderista. Sin embargo, vemos a través de este personaje cómo sí se dio y cómo hubo de alguna manera este movimiento y la simpatía que existía con la ideología del caudillo maderista. Posteriormente vamos a ver el vínculo que tiene este personaje con otros sujetos importantes, como lo es Enrique Colunga, que si bien es de Celaya es sumamente importante, o por ejemplo como la participación de Eulalia Jiménez,
que junto con su grupo de la Sierra de Cuauhtémoc, grupo antimaderista, obviamente propician para, digamos, la concientización de las posturas maderistas en la ciudad de Celaya. Un aspecto que abordaré con más puntualidad en la siguiente entrega.